Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos con mucho cariño. Estamos nuevamente reunidos en la sesión de hoy, en esta serie que, digamos, la importancia del tema lo sabíamos, la relevancia es ajustada a una realidad cada vez más desafiante. El día de hoy está con nosotros Emanuel Kant desde Buenos Aires y el tema que nos propone es la transición de la defensa de los derechos humanos a la lucha contra el terrorismo internacional como nivel de análisis donde va a presentar los cambios en los usos de la memoria del Holocausto. Creo que para todos nos queda claro, absolutamente claro, que el tema de los usos de la memoria y del olvido también es realmente una parte constitutiva de las identidades individuales y colectivas, y como veremos en la sesión de hoy, también en las identidades relacionales, el grupo en sí que recuerda y la sociedad y el contexto donde se recuerda. Emanuel es doctor en historia y maestro en historia y memoria por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina y es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, una universidad que ha sido vanguardista en muchos de los temas que tienen que ver con derechos humanos, con discriminación y ciertamente con antisemitismo. También quisiera yo destacar de un modo especial el rol que Emanuel ha tenido como actor fundacional de un grupo, el Núcleo de Estudios Judaicos, que se desarrolla en el seno del IDES, que es el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Argentina, un espacio realmente interesante, importante, con aportes significativos y que debo agradecerle a Manuel que recientemente estuve ahí presentando mi libro, In Full Reciprocity, con la presencia que hemos tenido aquí en la UNAM y en el posgrado de Ciencias Políticas de Emanuel. Bueno, es un autor prolífero y yo creo que se puede en su trabajo detectar ciertas líneas, tanto, diríamos, ejes temáticos como problemáticos. Aún en este año, en el 2025, bueno, el año que acaba de acabar, tiene un par de publicaciones muy interesantes, una con nuestra querida colega Yael, sobre la memoria del Holocausto, donde el énfasis está puesto en las temporalidades, los actores y las prácticas que se dan en dos contextos nacionales, Argentina y México. También en este mismo año ha publicado un trabajo con un interesante signo de interrogación, porque siempre nos enseñan lo malo del nazismo, memoria y negacionismo como problemas pedagógicos. Tiene una larga lista, yo recomiendo, sugiero que ustedes la consulten. En general ha estado focalizado en el tema del holocausto, la memoria y la recuperación, tanto por parte del grupo como por parte de la sociedad. Y por otra parte, un libro que quisiera destacar, que también refleja una investigación suya, que se llama Parte del aire, el conflicto árabe-israelí en la cultura y la política argentina. Esto es, creo que, vamos, ambos ejes temáticos, tanto holocausto y memoria como el conflicto, se interactúan, se traslapan y veremos hoy en la presentación cómo obedecen a desplazamientos cognitivos e ideológicos en el área mismo. Dicho esto, les doy la más cálida bienvenida. Veo muchos rostros de colegas que trabajamos juntos, que se interesan por el tema
Y sin más, Emanuel, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Judith. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, a todas. Eh, Como decía Judith, para mí es un profundo honor y orgullo formar parte nuevamente de este seminario internacional dedicado a pensar distintos escenarios relativos al antisemitismo en América Latina y sobre todo hacerlo con gente tan querida y con la que hemos venido pensando y dialogando sobre estos temas desde hace un tiempo. Como dijo Judith, tenemos un vínculo ya de muchos, muchos años. Es mi maestra intelectual. En parte, este libro Parte del Aire se empieza a escribir en un diálogo con ella a través de un intercambio de un libro de Judith Friedlander sobre la recepción de la Guerra de los Seis Días y su escala internacional. Y a partir de ahí yo pensé como un vacío el capítulo sobre Argentina que terminó siendo efectivamente En el libro ese estaba un capítulo de Leonardo Segman, pero yo pensaba que había que dar cuenta de esa dimensión más amplia de la recepción del conflicto, como dice Judith, entre distintos actores, el grupo propio, la comunidad judía, pero también entre actores más plurales de la escena política y cultural de mi país. En mi caso, hoy voy a presentar una serie de reflexiones o consideraciones sobre los usos justamente de la memoria del Holocausto y la denuncia de antisemitismo en Argentina, en mi país, en los últimos años, particularmente desde la asunción de Javier Milei, pero que, como intentaré mostrar en mi presentación, empieza como a cambiar los sentidos de esa denuncia y esa memoria en el espacio público en los últimos 10, 15 años en la política argentina en mi país. Para eso voy a hacer una breve referencia también a la cuestión del antisemitismo en Argentina, porque quizás para muchos de ustedes, para muchas de ustedes, no tienen por qué saber qué es cómo se ha construido el andamiaje narrativo del antisemitismo en mi país y qué ha pasado con él a lo largo de por lo menos todo el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Para poder acompañar la presentación, voy a presentar un PowerPoint para hacer más amena la disertación. ¿Lo están viendo, Judith? ¿Me haces una seña? ¿Sí? Sí, por favor, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. La primera tiene que ver con que efectivamente el antisemitismo en Argentina tiene una larga tradición, una larga trayectoria. Como quizás lo han trabajado mejor aquellos historiadores que han consagrado gran parte de su investigación a trabajar este aspecto, tanto Leonardo Segman, quien va a ser uno de los que cierra este seminario, como Daniel Bovich, un historiador argentino de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El antisemitismo en Argentina se explica como parte de una experiencia global, básicamente como parte, como la configuración del ideario del antisemitismo moderno desde fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, pero que a la vez que traduce esas imágenes connotadas sobre los judíos, también las adapta a las especificidades del territorio local o de la historia nacional. Entonces, de alguna manera, las representaciones connotadas o peyorativas sobre los judíos que emergen en la modernidad a fines del siglo XIX, como el sujeto que es conspirador, aquel que promueve la revolución social o la revolución comunista, pero que a la vez es el que altera la estabilidad de los mercados a través de la especulación financiera. Digo, todas esas representaciones que se construyen, sobre todo en los centros, en aquel momento en Europa, en los centros metropolitanos, se traduce también a la Argentina, pero de alguna manera adaptándola también en rigor a las especificidades de nuestra historia nacional. Quizás incluso a diferencia de lo que ocurre con el antisemitismo a escala global, es que el antisemitismo en Argentina va a ser más bien, podríamos decir, como constante, pero a la vez episódico. Va a tener momentos de mayor envergadura, de mayor visibilidad, y momentos donde de alguna manera desaparece o se minimiza, ¿sí?, del debate público. En la década de 1930, por ejemplo, va a ser uno de los aspectos centrales, vertebradores del debate público, la cuestión de la presencia judía y su vínculo con el comunismo y demás. Lo mismo luego en la década del 60, cuando, con el caso Eichmann de fondo, se sospeche sobre la lealtad de los judíos al Estado argentino, y ahí también se entrecruce esta idea de que los judíos no son leales al país, sino que son leales al Estado de Israel. Finalmente, en la década del 70, durante los años de la última dictadura militar, donde el antisemitismo va a tener otra raigambre, la idea de que los judíos o algunos judíos por su participación en organizaciones políticas van a ser perseguidos por el régimen militar. Y finalmente, si ustedes quieren, lo que sucede a fines de la década del 90, a final del siglo XX, con los atentados a la Embajada de Israel
y el atentado a la mutual israelita, la AMIA, en 1994. Si bien son 3 o 4 momentos muy fuertes que jalonan la representación connotada peyorativa de la presencia judía en el país, a la vez, si lo miramos en la larga historia del siglo XX, efectivamente podríamos pensar que son momentos episódicos, ¿sí?, de la larga historia de la presencia judía en nuestro país, ¿no? En gran medida, esas representaciones, como les decía, abrevan, ¿sí?, podríamos decir, en el ideario antisemita global, ¿sí?, del siglo XX, que condena su presencia, ¿sí?, por su participación, ya les digo, en los movimientos populares, en las izquierdas, en las empresas financieras y demás, ¿no? Lo que también es interesante en el caso argentino, que quizás es singular respecto del caso latinoamericano, es que esta discusión temprana relativa a la cuestión judía y el antisemitismo promueve de alguna manera, como consecuencia, podríamos decir, la presencia de un fuerte entramado de instituciones de distinta naturaleza, ¿sí?, que representan, podríamos decir, la denuncia del antisemitismo en el espacio público, al mismo tiempo que se constituyen como vectoras, ¿sí?, de la representación de lo judío en el entramado de instituciones nacionales. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, que se constituye en 1935, y distintas organizaciones que a lo largo del tiempo, justamente en función de luchar contra el antisemitismo, ¿sí?, son reconocidas serán reconocidas en el espacio público, ¿no? No obstante, siempre me gusta recuperar esta expresión de Renan Rein. ¿Por qué? Porque a veces me da la idea también de que si uno se concentra solo en la literatura relativa a la presencia judía, a la historia de los judíos en Argentina en el siglo XX, podría tener la imagen un poco difusa de que efectivamente el antisemitismo ha sido, no digo vertebrador, pero ha sido esencial en la experiencia de socialización de los judíos en el país. Y sin embargo, quienes vivimos en Argentina y quienes hemos estudiado la cuestión de la presencia judía en nuestro país en el siglo XX, en el siglo XXI, sabemos que eso no es así. Digamos que efectivamente el antisemitismo está, es episódico, tiene momentos de grandes implicancias, pero que efectivamente la vida de los judíos en el país ha transcurrido de una forma relativamente armoniosa, y su proceso de integración, incluso de pluralización de sus identidades, ¿sí?, ha sido bastante singular a lo largo del siglo XX. Incluso recuerdo mi última conversación con Judith en Buenos Aires hace unos meses atrás, ¿sí? Si uno analiza lo que pasaba en Buenos Aires en el contexto del conflicto en Gaza en relación a lo que estaba pasando en México o en otras latitudes, uno podría identificar que efectivamente en Buenos Aires o en Argentina el antisemitismo era de alguna manera, ¿sí?, de carácter lateral o marginal. No tenía la presencia pública que, por ejemplo, tenía en las universidades en ese mismo contexto en otras latitudes, ¿no? Ahora bien, la cuestión del antisemitismo, como decía Judith, en mi trabajo, ¿sí?, se ha de alguna manera ido siempre vinculando, relacionando con la memoria del Holocausto. Mi primer trabajo de investigación, que fue sobre la recepción del caso Eichmann en 1960, 1961, 1962, se centró de alguna manera en recuperar cómo fueron los debates en torno a la captura del criminal de guerra nazi. Y de ahí en adelante mis investigaciones se concentraron básicamente en cuál fue la experiencia de la vida judía en Argentina desde la década del 60 del siglo XX en adelante, haciendo énfasis de alguna manera en justamente los debates en torno al antisemitismo, la persecución a los judíos, los atentados y demás, que, como dije hace un ratito, en la década del 60 fueron uno de los momentos álgidos de su presencia en el debate público, en el espacio público en el país. Y sin embargo, como cuando avanzaba en mis investigaciones, advertía que la investigación o la presencia del antisemitismo en estos debates no estaba nunca aislado o podríamos decir como en cortocircuito, ¿sí?, con los debates en torno a la memoria del Holocausto o la reconfiguración de la memoria del Holocausto, y al mismo tiempo la recepción del conflicto árabe-israelí en los distintos momentos o jalones que desde la década del 60 han tenido hasta aquí. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la Guerra de los 6 Días en 1967, después del caso Eichmann en 1960, 61, 62, ¿sí?, la movilización
contrariando o poniendo en cuestión la lealtad de los judíos al Estado argentino, ¿sí? Podía de alguna manera conminar a los distintos actores de la vida judía en el país a desarrollar una serie de actos públicos, por ejemplo, en el Estadio Luna Park, que es un estadio que fue de alguna manera central en la configuración de la sensibilidad pública en la ciudad de Buenos Aires durante muchos años, ¿sí? A que se realizara un acto, ¿sí? Contra el nazismo del que participara, por ejemplo, Sylvia Lubetkin, ¿sí? Una de las heroínas del gueto de Varsovia. Entonces, para poder entender esas dimensiones de cómo la presencia pública de este debate en Argentina ha sido parte de la matriz sensible, ¿sí? Del debate político y cultural en el país, por lo menos a lo largo del siglo XX, pero con mucho énfasis en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? En ese sentido, cuando yo hablo de memoria del Holocausto y sus cambios, no está escindido esto de los usos o connotaciones relativas a la cuestión del antisemitismo en el país, en Argentina. ¿No? Eh, También hay que decirlo que en el caso argentino, como en el caso de Estados Unidos, como comprobó Hassia Diner, o el caso de Francia, como lo hizo François Sesubí, la cuestión de la memoria del Holocausto tuvo un impacto temprano. Eso lo han trabajado desde Marina Chinsky hasta Yossi Goldstein, un colega que creo que está aquí hoy presente, ¿sí? Que han mostrado cómo la sensibilidad pública ya desde la década del 40 y 50, ¿sí? Vertebraron sentidos y sensibilidades en torno a los crímenes del nazismo en el debate público, en el espacio público en mi país. Sin embargo, quizás el momento más determinante de cómo la memoria del Holocausto impregnó, vamos a decir, se expandió hacia un universo amplio de actores en Argentina, que excedió a los límites de la comunidad judía, es decir, de los miembros de las instituciones, fue efectivamente la última dictadura militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983, donde efectivamente y de modo muy temprano, ¿sí? Se construyó una representación respecto del régimen militar como una pequeña experiencia o un pequeño régimen émulo del nazismo en Europa, y donde la idea de que los judíos eran perseguidos sirvió de alguna manera como un lente para poder cuestionar y criticar al régimen militar a escala internacional. Entonces, desde 1976, cuando el régimen se inicia, por ejemplo, empiezan las primeras campañas cuestionando la violación de los derechos humanos perpetrada por el régimen dictatorial, asumiendo que efectivamente el gobierno de la primera junta, ¿sí? Era un gobierno similar al de la última dictadura militar. El capítulo quizás más destacado o con más, podríamos decir, con más relevancia a escala global de esa representación, lo escribe justamente Jacobo Timerman, un periodista argentino, director de uno de los medios gráficos más importantes del momento, La Opinión, que va a ser capturado, secuestrado en 1977, liberado en 1979, va a estar 2 años cautivo bajo distintos regímenes legales, desaparecido, luego pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, va a estar detenido de modo clandestino, ilegal, luego va a ser legalizado, y finalmente en 1979 va a ser liberado, pero va a ser expatriado, y va a dirigirse a Israel primero y luego a Estados Unidos, donde publicará su libro testimonial, Preso sin nombre, celda sin número, que será rápidamente como construido como film, como película, por la cadena NBC, la misma que 2 años antes había teletransmitido la serie Shoah. ¿Sí? Fíjense, acá están los flyers de la emisión de las películas. Los actores son actores muy reconocidos de aquella época, Liv Ullmann, Roy Schneider, y la película, más allá de su factura artística, va a tener mucho impacto, ¿sí? En el debate público en aquellos años, en el año 81-82, cuando va a ser emitida en Estados Unidos. Esta consagración de la memoria del Holocausto, ¿sí? De alguna manera pone justamente en el centro de la denuncia contra la dictadura militar la idea de que el régimen viola los derechos humanos, ¿sí? Y particularmente se ensaña con los judíos en el país, persigue puntualmente a los judíos y de alguna manera restringe, ¿sí? Sus formas de vida o el universo de vida de las instituciones de las que pertenecen, ¿no? eh, esa idea de la denuncia se va de alguna manera a consagrar, ya no durante la dictadura militar, sino durante los años de la transición democrática, cuando la dictadura caiga en 1983 y
se constituya el nuevo régimen democrático bajo el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983-84, y la idea de ni olvido ni perdón, ¿sí? Y la idea del nunca más, que va a ser el informe, va a ser el nombre que reciba el informe de la Comisión de la Verdad en Argentina, ¿sí? Se constituyan justamente como andamiajes de no, ya no solo de la denuncia, sino de las demandas de los organismos de derechos humanos en mi país, que van a poner en relación lo que sucedió en la Europa nazi con lo que sucedió durante los años de la dictadura militar. Entonces, en estos actos, por ejemplo, organizado por el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, distintos actores, el rabino Marshall Meyer, el periodista Hermann Schiller, algunos ligados a la comunidad judía, otros no, como Eve Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, ¿sí? Van a hacer referencias una y otra vez en relación a que lo que ocurrió en Argentina fue como un mini holocausto, ¿no? Eso de alguna manera va a construir un andamiaje, ¿sí? Que sea solidario con la representación de la dictadura militar como un régimen cimentado en la violación de los derechos humanos, y por tanto que debía ser de alguna manera sometido a investigación judicial, debía reconocerse el patrón de las víctimas, el testimonio dado en razón de su detención y la dimensión clandestina que tuvo la represión y el terror y el exterminio, y de alguna manera esas memorias del holocausto y de la dictadura militar van a de alguna manera entreverarse, ponerse en relación para legitimarse a una y a otro lado. Ahí es interesante, ¿por qué? Porque si bien esa memoria, y esto lo dice Yossi Goldstein en un trabajo muy interesante, eh, resulta solidaria una de la otra, construye de alguna manera los andamiajes para poder sostener y comprender que lo que pasó en Argentina se parece a otro hecho apócrifo del siglo XX en la escala global. De alguna manera también constituye un momento de tensión entre la memoria judía y la memoria de los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque esa relación a veces es armoniosa y solidaria y a veces resulta conflictiva. Eh, y esa conflictividad y esa armonía muchas veces tiene que ver no tanto con las relecturas que se hacen del pasado histórico, sino, y como decíamos al comienzo, por lo que sucede o por lo que sucede o por la recepción que los actores tienen respecto de los distintos momentos del conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? Acá hay un momento que es consagratorio en esta diapositiva, hay un momento que me parece que es consagratorio de ese ensamblaje, ese momento solidario de la memoria del Holocausto y de la dictadura militar como vertebradora de la agenda de los derechos humanos, que es un capítulo de un dibujo animado, de un anime, de un cartoon, ¿sí? Dedicado a consagrar los recorridos de un joven estudiante de una escuela, Samba, sobre la memoria, en la que confluyen distintas experiencias genocidas del siglo XX. Ana Frank, que es la primera, con el genocidio ruandés, con lo que pasa en Armenia y con lo que pasa en Guatemala. De alguna manera es interesante cómo esa memoria del holocausto, ¿sí? Podía construir un dibujito animado, un cartoon, emitido por el Ministerio de Educación, o sea, como parte de políticas públicas consagradas a la recordación de la memoria y del holocausto, en la que el holocausto actuara de alguna manera como una matriz, como una tamiz, donde poder comprender otras experiencias genocidas del siglo XX, ¿no? Eh, Sin embargo, esa matriz de interacción entre la memoria del Holocausto y la agenda de los derechos humanos empieza de alguna manera a verse conmovida o empieza a ser cuestionada hacia mediados podemos decir, hacia mediados de la segunda década de este siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente en 2015, 2016, cuando hay un cambio de gobierno y los Kirchner dejan el poder y asume el poder Mauricio Macri, en primer lugar lo que empieza a pasar es que esa relación entre la memoria del Holocausto y la memoria de la dictadura militar, al menos en la voz de los funcionarios, es decir, de los actores estatales, empieza a separarse, a ponerse a ponerse en distanciamiento, ¿no? Ya en los actos recordatorios del Holocausto, en los actos oficiales, por ejemplo, los del 27 de enero, o en los actos de la comunidad judía en abril, ¿sí? La participación de funcionarios estatales ya no hace ese link o esa conexión entre la memoria de la dictadura militar y la memoria del Holocausto. Efectivamente se pone en el centro o de alguna manera aparece como vertebradora por sí sola la cuestión del Holocausto como un hecho
singular de la historia del siglo XX, sin relación a otros acontecimientos, ¿sí? Y empieza de alguna manera a desplazarse esa ligación de la memoria del Holocausto con su agenda de los derechos humanos. Sin embargo, eso va a cobrar otra envergadura durante la asunción del presidente Javier Milei, ¿sí? A fines del 2023, principios del 2024. Ahí uno podría decir que lo que pasa es eh, que se inscribe la propia lectura que los liberal libertarios, Javier Milei y otros actores de ese universo de las nuevas derechas hacen del Holocausto, pero también porque la campaña presidencial, las elecciones presidenciales en Argentina van a transcurrir, ¿sí? En el contexto previo e inmediatamente posterior a el 7 de octubre de 2023, cuando se produce la masacre de Hamas en territorio israelí, ¿no? Entonces, de alguna manera, la reposicionamiento, las relecturas de la memoria del Holocausto en aquel contexto post 7 de octubre del 2023 y con la asunción de Javier Milei en 2024, ¿sí? Van a hacer énfasis desde ya que no en la memoria de la dictadura militar, sino en una relectura de la situación geopolítica actual, en la que efectivamente lo que acontece en Israel en el 7 de octubre del 23 pone en entrevero o revela a los ojos del mundo, ¿sí? Que el occidente está siendo amenazado, ¿no? Entonces, en el debate presidencial del 8 de octubre de 2023, Javier Milei hace una primera intervención muy significativa condenando el ataque de Hamas y haciendo una exaltación del Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa, pero desde ahí en adelante, en el acto del 27 de octubre, del 27 de enero de 2024 y los sucesivos actos recordatorios de la memoria del Holocausto, empieza a inscribirse, o sí, empieza a inscribirse esta memoria del Holocausto en relación justamente a Israel como el último baluarte de la defensa de Occidente frente a la avanzada del terrorismo musulmán, el terrorismo islámico, y por lo tanto, sí, una defensa, una necesidad de defender, de que Occidente defienda al Estado de Israel como garante de la libertad o garante de la libertad universal, ¿no? En ese sentido, Javier Milei es una de las voces que operan en ese sentido, pero no necesariamente la única. Ahí es interesante porque, como en muchas de nuestras latitudes, va a haber una serie de movilizaciones en las calles de Buenos Aires o en distintos escenarios nacionales, también en escenarios estatales o provinciales, ¿sí? Donde va a haber distintas expresiones de solidaridad y a la vez de solidaridad con el Estado de Israel y a la vez de condena al Estado de Israel o de apoyo a la causa palestina, ¿no? En los días posteriores, en 2023, también en 2024, incluso parte de 2025, vamos a ver cómo el conflicto árabe-israelí vuelve a conmover el debate público en estos años. Lo que pasa es que ahí lo que sucede muchas veces, ¿sí? Es que esa movilización podía ser una movilización de apoyo y de solidaridad y de reclamo, por ejemplo, de la vuelta de los secuestrados, pero también tenía esa otra dimensión de lo que en Estados Unidos se llama la weaponization, la instrumentalización de la denuncia sobre antisemitismo para la persecución de opositores políticos al gobierno de Milei o a activistas de o izquierda o ultraizquierda, ¿no? Entonces, aquí vemos como las dos facetas de la misma dimensión. Una movilización muy numerosa, muy significativa que hubo a principios de octubre, noviembre de 2023 en las calles de Buenos Aires, como las hubo muchas y tiempo después, pero después, por ejemplo, iniciativas de organizaciones relativamente poco significativas, muy menores, pero que de alguna manera se decían representar en algo la identidad judía en el país o luchar contra el antisemitismo, que proponían, por ejemplo, ¿sí? Cambiar el nombre de una calle, Estado de Palestina, ¿sí? Por la de Familias Vivas, para honrarlo. Entonces, eso muchas veces lo que generaba, ¿sí? Era más que justamente que un movimiento de solidaridad y visibilización de lo que estaba pasando con los secuestrados, era justamente la reacción por oposición, ¿no? De la discriminación, el antisemitismo, ¿sí? En las organizaciones de izquierdas o ultraizquierdas en el país. Ahí es interesante porque estas movilizaciones o estas relecturas del nazismo y del holocausto, ¿sí? Se hacían no solo en clave de la memoria del holocausto, sino también una relectura
¿sí? de lo que había sido la experiencia del nazismo. Entonces, ahí pasaba algo muy parecido entre Milei y el régimen de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿sí? que también se identificaban fuertemente con el Estado de Israel, se acercaban a la representación identitaria de los judíos, ¿sí? Pero también hacer una relectura muy singular y muy, podríamos decir, en términos académicos, muy caprichosa de lo que había sido la experiencia del nacionalsocialismo, haciendo énfasis o haciendo una relectura de esa experiencia histórica, ¿sí? Caracterizando, concibiendo el régimen de Hitler como un régimen izquierdista, como un régimen socialista, ¿no? Haciendo énfasis en su dimensión socialista y no tanto en su dimensión nacionalista o autoritaria, ¿no? Entonces, uno puede encontrar en estos mismos actos o en otras declaraciones públicas expresiones de Milei o muchos de sus acólitos, de sus seguidores, ¿sí? Dando cuenta de que el carácter de la centralidad estatal que tuvo el Estado en el régimen nazi era una de sus facetas más izquierdistas o socializantes, y que por tanto los crímenes del nazismo eran otra de las responsabilidades que tenía la izquierda a escala global, ¿no? Y ahí es interesante porque justamente la discusión no era una discusión memorialística, sino que de alguna manera intervenía como una discusión de carácter histórico, ¿no? Eh, Acá me parece que es interesante para pensar porque muchas veces en los últimos años hemos hecho el esfuerzo de cuestionar o de debatir de qué manera las izquierdas, en su dimensión antisionista, las izquierdas han abrevado en las fuentes del antisemitismo clásico. En el sentido, sigo pensando que lo más revelador que se ha escrito, entre muchas cosas, es la obra de Judith Boxer, pero también pienso de qué manera, ¿sí? muchas veces quienes estamos de este otro lado, digamos, que sostenemos la legitimidad del Estado de Israel y no la ponemos en cuestión, también, digamos, no observamos, no podemos de alguna manera configurar de qué manera los sectores de las derechas que históricamente respondieron a un esquema programático antisemita, ¿sí? Se vincularon con el ideario representacional del Estado de Israel y de alguna manera han hecho esa memoria del Holocausto como una forma también, ¿sí? de intervenir en el espacio público, alterando de alguna manera la sociabilidad democrática, ¿no? Aquí me parece que es bueno siempre volver a este libro que es reciente, muy novedoso, es la verdad que una buena síntesis de una historia del antisemitismo que ha escrito nuestro colega Alejandro Baer en España, Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía, ¿sí? donde analiza, particularmente en Europa y además en el contexto español, qué es lo que pasa con el antisemitismo en los últimos años, y donde puede identificar el antisemitismo de las izquierdas, como puede identificar que el filosemitismo de las derechas, de alguna manera, abrevan ambos en una representación caricaturizada del Estado de Israel, ¿no? Como justamente la defensa, el último bastión de la defensa de la libertad y de Occidente en el contexto, ¿sí? del actual conflicto geopolítico global. Y ahí me parece que es interesante poder reconocer las mixturas, las singularidades, la pluralidad, la diferenciación que existe al interior del propio Estado de Israel, y cómo eso se pierde de vista muchas veces en el debate actual sobre el antisemitismo, por lo menos en los contextos nacionales en Argentina y un poco por lo que vengo siguiendo en América Latina en términos generales. Eh, Finalmente, para terminar, sí, esto es una idea más vinculada a la memoria del Holocausto. Me parece central o de alguna manera interesante poder pensar, al menos en el caso argentino, cómo en la larga historia del antisemitismo en nuestro país, y a diferencia de otros momentos donde ese antisemitismo escaló en contextos donde el antisemitismo escaló a escala global, la década del 30, la década del 60, el 70-75, cuando Naciones Unidas equipara el sionismo como una forma de racismo, lo que pasó en Argentina, por lo menos en los últimos años, en el contexto último del conflicto en Gaza, no escaló, ¿sí? a la magnitud de lo que sucedió en otras latitudes. Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Gran Bretaña. Ahí me parece que estamos frente a un nuevo escenario y habría que ver, es una pregunta que dejo, cuánto tuvo que ver el impacto, podríamos decir el impacto y la no resolución, ¿sí? del atentado a la AMIA sucedido en 1994. Yo por mi parte, Judith, dejo aquí y quedo abierto para preguntas el resto del tiempo.
quitar mi esto. Eso te iba a decir de quitar. Muchas gracias, Emanuel. Creo que el tema es un tema realmente que abre lo que presentas y todas las incógnitas y las preguntas. Antes de pasar al diálogo con quienes nos acompañan, quiero por favor agradecer lo que no hice al inicio a Luis Fleischman, que es co-organizador de esta serie. Quiero agradecer a Sharona Volkovich, que es nuestra traductora al inglés, y a El Shaddai, que ha regresado, no, ahora no está, representando el apoyo y el marco de ISGA. Dicho esto, mira, Emma, vamos a abrir, pero quiero, y veo también a Yossi, veo a Sergio, veo a Florinda, veo a todos y muchos más, a Romina, a Luis Roniger, quienes hemos estado, a Valeria. No sé, me parece que estamos todos compartiendo una preocupación por las transformaciones que se dan, ¿correcto? Y que estás señalando. Mientras te oía, estoy pensando sobre todo cuando señalas y adecuadamente, claro, lo que tú llamas en otros trabajos la israelización de la memoria, ¿correcto? Cuando la memoria se conecta ya directo del Holocausto con el sionismo, con el Estado de Israel, etcétera. Y estaba pensando, miren ustedes qué paradoja estamos viviendo. Lo planteo yo también, lo dejo, ¿correcto? Y es el hecho de que tanto los referentes espaciales y los temporales de la construcción de la memoria tienen una transformación brutal, porque el espacio no es geografía y el tiempo es un tiempo no lineal. ¿A qué me refiero? Básicamente, en un lado es la concepción del ataque occidente y en el otro el sur global. Uno como principio de la razón, el otro como espacio de emancipación. Y la verdad es que nuestra memoria, vamos a decir, o nuestra judía y de Israel, queda inserta en esto de un modo muy fuerte después del 7 de octubre. Yo creo que has planteado aspectos interesantes y bueno, quiero abrir ahora el diálogo, quiero invitarlos si quieren hacer algunas preguntas, algunos aportes, pero iniciar esta conversación, ¿correcto? Creo que lo que nos ha planteado Emma es de gran riqueza y, y bueno, sí, nos convoca a pensar que necesitamos repensar también las categorías con las cuales estamos abordando una realidad cambiante. Yossi, tú levantaste la mano, por favor, adelante. Tienes que quitarte lo mudo. Exacto. Hola, Yossi. Hola, me disculpo, tengo la voz tomada por una bronquitis, pero Oh, no quería perderme otra oportunidad de escucharlo a Emanuel y gracias por mencionar mis trabajos. Lo que quería comentar y preguntar, lo has aludido tú, Judith, también, sobre la israelización de la memoria, es cómo se entrecruzan los lineamientos de la memoria del Holocausto entre Israel y en este caso Argentina. Sin duda que la transformación del principal, digamos, símbolo de la memoria del Holocausto que apunta en estos días hacia terrorismo en general, eh, creo que es parte de del impacto de Israel. Y por otro lado, quisiera decir que no es un proceso lineal. Estamos hablando de memorias en conflicto permanentemente, porque la línea de Marshall Mayer no fue nunca aceptada como el mainstream de la memoria del Holocausto en Argentina. Es decir, la asociación con derechos humanos fue ajena al establishment comunitario. Y eso es importante acentuarlo y doy como ejemplo por un lado, la creación del Museo del Holocausto en Buenos Aires en 1994 y por el otro, la creación de la Casa Ana Frank
hoy Museo Centro Latinoamericano, que tiene sí un tinte universalista y más acorde a lineamientos establecidos por Marshall Mayer, y que hoy en día están buscándose. Hace poco los directores Héctor Shalom y Silvina Chemen estuvieron en Israel con el director de la Fundación Ana Frank de Holanda para ver posibles contactos con asociaciones de derechos humanos en Israel. Así que esto solo para, digamos, presentar un dilema que también surge de tu exposición, Manuel, pero me parece importante aclararlo. Gracias, sí. Gracias, sí, gracias. Em, Continuamos, no sé si tú quieras. Ah, Florinda, adelante, Florinda. Gracias. Hola, Emanuel. Emanuel, permitime agregar a tu pequeña historia de actos de conmemoración del Holocausto, uno que fue anterior a los que vos mencionaste y en cuya organización participé. En 1963, el Centro Universitario Sionista organizó un acto por el 20º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. La difusión no fue al público general, la difusión fue al público universitario. Ahora, estamos en 1963, o sea, todavía agitado el ambiente por el caso Eichmann. El acto se hizo en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, que estaba repleto al tope. Recuerdo gente parada y sentada en los alféizares de la ventana. Participó por parte de Israel y de los combatientes de los guetos Jaika Grossman. Uno de los oradores fue el ya legendario Alfredo Palacios. Y la dimensión, la apertura a una dimensión más amplia de la historia de aquellos años lo dio uno de los oradores, que era el presidente de la República Española en el exilio, no recuerdo Sí, ahora su nombre. sí. Y simplemente quiero mencionarlo porque fue un acto de tremenda repercusión y de enorme importancia, sobre todo por la fecha en que fue realizado. Gracias. Gracias, Florinda. Gracias por Gracias, ese recuerdo. gracias, Florinda. Fíjate, Entre paréntesis, si alguien quiere, tengo fotos del acta. Sí, cómo por no, favor. interesante, sería interesante. Fíjense, en toda la riqueza de esta conversación, quiero puntualizar algo que es necesario tomar en cuenta, y es el desplazamiento del concepto mismo de holocausto, porque en este momento el concepto holocausto está aplicado a Gaza y la víctima devino victimario, que es exactamente el proceso, ¿no?, que acompañó todo lo que ha sido, vamos a decir, el cuestionamiento y deslegitimación, así es, del sionismo, ¿no? Como racismo perpetrador, pero antes, ¿no? Todavía de la influencia soviética previa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la memoria del Holocausto, quiero decirles que en muchas de las inscripciones en los muros de la UNAM, aparece el concepto de holocausto como el holocausto que en este momento está llevando a cabo Israel. Esto es o sea, bueno, hay muchos trabajos que se han hecho, ¿no?, sobre esta dinámica, ¿no?, esta interacción entre la memoria en Israel del holocausto y Palestina, ¿no? Como hay apropiación, expropiación, interacción, pero ahora ha sido muy fuerte, ¿no? Que vale la pena tenerlo en presente. Eh, Sí, Me, no, me- me tomo el atrevimiento de aprovechar el comentario para ir respondiendo por mientras hay favor. otras preguntas, ¿te parece? Algo que a mí me parecía muy significativo de las tres intervenciones, particularmente pienso más la de Judith y la de Yossi,
es este énfasis en la cuestión de la israelización de la memoria. Me parece que estamos en un debate, en una conceptualización, eso me gusta mucho de Judith, siempre llevar a pensar con reconceptualizaciones o nuevas categorías. Me parece que es un debate distinto al más clásico de los estudios de memoria respecto de la unicidad y el universalismo. No es el debate de Bauman en Modernidad y Holocausto, es otra cosa. Porque uno podría decir, como dice Judith, que muchos de estos debates tienen geografías y temporalidades que son difusas. Por ejemplo, eh, no es del todo cierto, incluso lo que yo afirmo, de que la memoria del Holocausto fue una memoria sostenedora de la agenda de los derechos humanos desde la década del 60 y 70. En la década del 60, cuando Heike Grossman visita el país en el 63, luego en el 68, también lo hace Claude Lanzmann, el secretario de la revista Temps Moderne. eh, También esa memoria del Holocausto era una memoria que condenaba la persecución a los judíos en la Unión Soviética. Era una memoria de la Guerra Fría, que decía, bueno, así como el nazismo persiguió judíos en Europa, hoy el régimen de Stalin o sus acólitos lo hace en Europa del Este y lo hace en la Unión Soviética. Digo, hubo muchas lecturas de la memoria del Holocausto a lo largo de este tiempo que fueron simultáneas, eh, se solapaban, como dice muchas veces Judith y demás. La diferencia, me parece, es que la memoria del Holocausto, la referencia al hecho histórico en sí, aparecía como nodal, como central. Era un debate de carácter memorial, pero histórico, de interpretación del hecho histórico. Yo creo que lo que pasa en el último tramo, con esta dimensión de la israelización de la memoria del Holocausto, es que la memoria del Holocausto empieza a ser como barrida, como no estar en el centro de la práctica conmemorativa, y lo que aparece es el conflicto árabe-israelí. A ver si me lo explico mejor. Si uno mira las intervenciones de Javier Milei y los liberal libertarios post 7 de octubre, incluso en los actos de recordación del Holocausto, no hay referencias al Holocausto. No se habla del Holocausto, se habla de Israel y de Hamas y de la masacre, ¿sí? Salvo las intervenciones de los sobrevivientes, Lea, y ahora no me acuerdo la otra sobreviviente que interviene, nadie habla del Holocausto. Todos hablan de Israel, de Hamas y el 7 de octubre, ¿sí? Entonces hay un corrimiento donde lo central es el lugar, lo central es el lugar de Israel como representación, como imaginario de la defensa de los valores de Occidente, ¿sí? Es un poco lo que Michel Herman, nuestro colega de Brasil, de Río de Janeiro, dice respecto a esta representación del Israel imaginario en las nuevas derechas, ¿sí? Entonces, a eso yo llamo israelización de la memoria del Holocausto, donde el Holocausto empieza a ser lateralizado y aparece Israel como el lugar de la persecución a los judíos, y no la Europa de mitad del siglo XX. Y eso me parece que es significativo. Yo creo que el problema en términos conceptuales es que ese borramiento, ese solapamiento, lateralización de la memoria del Holocausto, eh, lleva consigo, ¿sí?, la lateralización de la agenda de los derechos humanos, ¿sí? Y lo que aparece como central y vertebrador de las representaciones del vínculo político actual, ¿sí?, es la lucha contra el terrorismo internacional. Entonces vuelvo acá a algo que lo tomo a partir de lo que decía Yossi. Yo creo, Yossi, que como bien vos decís, esa memoria del Holocausto no fue una memoria unidireccional en el caso argentino, ¿sí? Fue multidireccional, como Michael Rothberg ha trabajado en ese texto, esos dos textos clásicos sobre la memoria multidireccional. Pero retomando a Rothberg, Alejandro Baer dice algo bien interesante también. Rothberg critica a aquellos que dicen que Gaza es la Varsovia del siglo XXI. Dice, eso genera un problema. ¿Por qué? Porque en principio Gaza no es Varsovia, y aparte porque no logra crear las condiciones de empatía entre las víctimas. Eso lo que hace es generar memorias que compiten entre sí y no logra hacernos comprender el hecho, lo dramático del hecho histórico. Pero así como Gaza no es Varsovia, Alejandro Baer dice, Hamas no es Hitler, Hamas no es el nazismo, porque conceptualmente es otra cosa también, ¿sí? Entonces muchas veces se terminan como operativizando de un lado y del otro esas dos representaciones que son como muy obturadoras de la comprensión del drama histórico. Y a mí me parece que eso es lo que un poco, como académicos, como intelectuales, ¿sí?, debemos volver a poner en discusión. En un contexto que, como lo hemos compartido muchas veces con mis colegas aquí, la veo a Romina en Perú, está Valeria de Chile, bueno, está Judith de México, en un momento que nos es hostil, porque nuestras universidades
no pareciera que hubiera canales para el diálogo y la comprensión. O sea, hay posiciones fuertes tomadas y hoy el escenario es muy beligerante. Pero bueno, no hay que renunciar a nuestra, ¿cómo decir? A nuestra dimensión analítica y volver a poner en discusión categorías, conceptos y precisiones históricas, ¿no? Bueno, Ahí. sobre todo, perdón, había una mano para no No, no. utilizar, pero lo que quería decir sobre todo, Emma, cuando tú tienes aquí que lidiar con el hecho que un espacio de barbarie, como fue el 7 de octubre, es simultáneamente definido por corrientes y voces hegemónicas en la academia como un espacio de emancipación, como el inicio de la liberación del pueblo palestino. Aquí tienes este fenómeno que hoy vivimos, una polarización extrema, una moralización extrema, ¿correcto? Y esto sí requiere un trabajo permanente y sistemático, no hay duda. Perdón, alguien iba a... Sergio, te estamos viendo. Hola. Sé que estás escribiendo y mucho sobre Holocausto y sobre el 7 de octubre, Sí, sobre los dos. buenas tardes, pero mi perspectiva es sobre todo focalizada sobre los judíos de Europa, Europa occidental. Pero tengo una pregunta. En primer lugar, no sé si el Día Internacional de la Memoria se celebra en América Latina. Yo no lo sé. En todos Sí, los sí, países o en algunos países. sí, En sí. Argentina es oficial, Todo. Sergio. En Argentina se oficia. Sí, Y aquí también. entonces hay aquí una consulta, una pregunta, porque mi idea en un debate, yo estoy involucrado sobre todo con intelectuales italianos y franceses y suizos. Mi propuesta hace allá 2 años, sería decir después del 7 de octubre, fue de boicotar el Día de la Memoria de la parte de los judíos. Decir, bueno, como consecuencia del aire, de la atmósfera, de la situación intelectual y académica, y la expropiación, la colonización del Día de la Memoria por académicos intelectuales que firmaron documentos y proclamas contra Israel y fundamentalmente contra la identidad, la identificación de muchos judíos en el mundo con Israel. Entonces, no hay ninguna significación, ningún sentido de participar a estas actividades. Si quieren, pueden las hacer, porque es vuestra memoria, no es nuestra memoria. El Día de la Memoria no es un día de memoria judía, es la memoria de los no judíos que perpetraron determinado hecho, acto, y sería simpático si se acuerdan de esto, pero si no, no es mucho mi problema. Yo sé que es un mundo difícil, estoy acostumbrado, sobre todos los que son muy, muy, muy viejos como mí, que es un sobreviviente de la Shoah. Entonces, la pregunta estratégica es la siguiente. ¿Qué piensas tú, Emanuel, de esta idea de boicotar el Día de la Memoria? O al contrario, ¿piensas tú que sea más apto, inteligente, útil, correcto? Sí, participar, entonces presenciar con una presencia judía en un contexto que lo sabemos, un contexto de hostilidad. Gracias. Gracias, Sergio. Yo voy a responder con eso, siempre situado en mi propia experiencia personal y nacional, digamos. En Argentina, el acto del 27 de enero es un acto oficial que incluso la Argentina suscribe muy tempranamente, porque firma el documento de la Declaración de Estocolmo en el año 2000, integra la Task Force, que luego va a ser la AIRA. Entonces, en Argentina, efectivamente, la conmemoración es un acto oficial, forma parte del calendario nacional. Cae en vacaciones, en holidays, el 27 de enero, donde no hay mucha gente y hace mucho calor, pero es parte del calendario oficial.
En Argentina, además, luego tenemos como un segundo acto no oficial, pero del que participan autoridades nacionales, que es el Yom HaZikaron, el día de conmemoración de las instituciones y del Estado de Israel. Entonces tenemos dos actos dedicados a la... Uno es oficial, el otro no, pero en ambos participan funcionarios del Estado. En los distintos gobiernos, desde el kirchnerismo para acá, han participado los dos distintos. En el caso de la experiencia argentina, aparte me ha tocado ser parte integrante de esa comitiva oficial como parte del Ministerio de Educación de la Nación. Efectivamente es un acto que reúne a entidades de la comunidad judía y actores estatales. Y eso funcionó muy bien, por lo menos hasta el año 2011, 2013, ahora no me acuerdo muy bien, cuando se sancionó el memorándum de entendimiento con Irán, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese era un ámbito ameno, armonioso y de mucho trabajo hasta ese momento. Y el momento de crisis tuvo que ver con esa instancia de negociación entre estados y no tanto en relación a la memoria del Holocausto. Para mí, en el caso argentino, es un espacio que funcionó y funciona muy bien en términos de funcionamiento. Yo no lo boicotearía en el caso argentino, pero a la vez lo que puedo apreciar como investigador es que en esos mismos actos, y Yossi también participó y los conoce, en esos mismos actos a lo largo del tiempo se habló del Holocausto de maneras muy distintas. Lo interesante es ver, me parece, en el caso argentino, cómo quienes hablan del Holocausto son actores muy disímiles, de la comunidad judía y de trayectorias políticas también muy disímiles. Hablaron peronistas, radicales, liberales, conservadores. Entonces muestra de alguna manera no sé si el consenso, sí, pero la extensión que ha tenido la memoria del Holocausto en nuestro país. Eh, Voy a hacer una infidencia. Cuando yo escribí el libro este Parte del Aire, que era sobre la recepción del conflicto árabe-israelí en Argentina, yo quería escribir un libro sobre los debates políticos en torno al conflicto árabe-israelí. Hasta que me di cuenta que eso era imposible, porque los actores culturales, intelectuales, que hablan del conflicto árabe-israelí, que hablan del holocausto, tienen tanta envergadura y reconocimiento como los actores políticos. Entonces acá se cruzan muchas veces un universo muy distinto de actores. Entonces boicotear esos ámbitos me parecería que en el caso argentino sería nocivo para la memoria del holocausto. Eh, Hoy sí, yo creo que, mira, acá Joseph Robinson se preguntaba en el chat, interesante por qué en Argentina hay mucho antisemitismo, como en Canadá, Australia y Estados Unidos en el siglo XX, y por qué no pasa lo mismo el 7 de octubre. Porque creo que en Argentina, después de los atentados a la AMIA, aquí el especialista es yo, si yo hablo de oído, de haberlo leído a él, yo creo que después de los atentados al atentado a la AMIA, la Embajada de Israel, el antisemitismo es un vector mal visto en el debate público y cobró como más consenso o envergadura, ¿sí? La memoria del Holocausto como, de alguna manera, un vector de cierta sensibilidad pública. Entonces, boicotear esos espacios me parecería hoy nocivo para mí, en Argentina. Bueno, yo me sumiré y diría que lo mismo sería en el caso de México, aunque aquí hay una lógica diferente. Em, También temporalmente, en general, la voz política pública es una voz que cuesta mucho trabajo oírla, siempre es una voz muy baja, como que la voz política del espacio público está privatizado. Esa es tal vez una de las paradojas, ¿correcto? Y la voz que más se oye, pero también con las limitaciones, las fronteras de la comunidad, es todos los eventos que se hacen, ¿correcto? Y, y bueno, yo creo que uno de los temas ahora que sería muy interesante es realmente seguir los espacios donde se llevan a cabo, porque esto también ha variado y es de un modo muy significativo. Lo cierto es que el acto, vamos a decir, que se llevará el 27, el oficial, vamos a decir, aglutinador, va a ser en una de la comunidad en una escuela judía, ¿correcto? En Olamí. Y por otra parte, dentro de los actos está el del Museo de la Memoria y el Holocausto, Memoria y Tolerancia, perdón, y aquí es muy interesante, antropología, que es un espacio central, porque el Museo de Antropología convoca, etcétera, estará en manos de todos los grupos cristianos que año a año
llevan a cabo la memoria. Aquí son memorias diferentes, discursos diferentes, eh, en fin, con muchos elementos que no tenemos ahora, pero esto es un eje importante para decirlo. Sí, yo creo que vale la pena mantenerlo como un espacio y cuantas más voces puedan participar en él es más importante, eso es. Y este 27 me temo que va a haber muchas voces que van a reclamar el holocausto palestino, exactamente, así lo llaman, ¿no? Bueno, creo que estamos nosotros llegando al fin de este corto. Perdón, Judith, voy a hacer una sola intervención porque hay un colega, Peter Reddy, entiendo que es de Australia, que hace una interesante pregunta en el chat sobre la enseñanza del holocausto en las escuelas en Argentina. Ok, Y Peter, sí, decirte que sí, que en Argentina la enseñanza del holocausto forma parte de la currícula oficial desde 2008. Eh, Después, el sistema educativo argentino es un sistema federal, entonces que exista eso en la normativa nacional es una cosa y cómo se implementan en las provincias es otra, es otro problema, es un problema, pero existe como aspecto legal de la currícula educativa. Y el Ministerio de Educación de la Nación, por lo menos entre 2008 y 2015, produjo muchos materiales, libros y audiovisuales y recursos para la enseñanza del holocausto. Yo te estoy... apretaste, perdón, Emma, apretaste tu Ah, micrófono. perdón, Va- me equivoqué. Te decía que comparto aquí el link con el acceso a las publicaciones sobre Holocausto. No son las únicas, pero sobre Holocausto vas a ver muchas cosas que se produjeron y que son Correcto. interesantes. Con un dato singular. eh, Argentina, hasta hace poco, sigue siendo el único país activo en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y por tanto la producción de materiales tuvo una responsabilidad extra para nuestro país, que fue justamente la única producción de materiales de enseñanza del Holocausto de habla hispana. Entonces, por ejemplo, la UNESCO difundió mucho estos materiales a la red latinoamericana de países para la enseñanza del Holocausto, y lo mismo el Centro Sefarad de España, ¿sí? Los tomó muchos como para poder trabajar en España la memoria del Holocausto en el ámbito educativo. Entonces, Argentina produjo mucho material que no solo se circunscribió al entramado nacional, sino que tra- eh, trascendió las fronteras, podríamos decir, ¿no? Eso. Gracias, Judith. No, bueno, creo que gracias a ti, creo que debemos cerrar. ¿Hay Es lugar para poco. otra pregunta? Bueno, estamos con haciendo, pero adelante, por favor, Luis. No, no, te digo porque tuve que salir por una emergencia. Se casa mi hijo este fin de semana, entonces tuve que salir Es por una una emergencia. emergencia, eso es Más una que todo. emergencia, Sí. correcto. No sé si tú te referiste a esto, Emanuel, pero yo te quería preguntar por el tema del kirchnerismo, porque yo pienso que el kirchnerismo dejó otro legado de antisemitismo junto con, digamos, con el gobierno militar. Y es un antisemitismo que en realidad fue continental, particularmente dentro del chavismo. O sea, todos los regímenes del chavismo que siguieron al chavismo adoptaron el antisionismo y de alguna forma el antisemitismo también como parte, no necesariamente de su identidad, pero de alguna forma lo pusieron. Obviamente declaraciones del kirchnerismo, hostilidad hacia el Estado de Israel en medios de comunicación kirchneristas. O sea, yo sé que te enfocaste en el pasado, te enfocaste un poquito en Milei, en algunas variantes, pero la influencia del kirchnerismo ha sido nefasta. Hasta ahora estamos viendo gente de izquierda, y puedo nombrar nombres, puedo nombrar diarios como Página 12 y otros tantos. Hostilidad a Israel es abierta. ¿Tenés algo para decir de eso? Buenas, Luis, gracias por la intervención y la pregunta. El kirchnerismo es una experiencia muy significativa y su relación con los judíos y con Israel es también muy diversificada, muy plural. Digo, en principio, como lo ha manifestado muchas veces Cristina Fernández de Kirchner, yo a Néstor Kirchner no lo escuché tanto, no lo leí tanto, pero ella es una mujer que viajó mucho al Estado de Israel durante mucho tiempo, tuvo muchas actividades y presencias públicas en el Estado de Israel y en Estados Unidos, incluso con el American Jewish Committee y demás. Eh,
Y efectivamente el vínculo del kirchnerismo o de algunos sectores del kirchnerismo con el Estado de Israel siempre ha sido un vínculo, no siempre, pero en algún momento, del 2008 en adelante, fue un vínculo un poco no armónico, conflictivo. Pero no de todos los sectores. Hubo sectores como Luis de Lía o sectores vinculados a este chico de Quebracho, ahora no me acuerdo el nombre, Esteche, Fernando Esteche, que Fernando fueron Esteche. sí, muy críticos o muy pro-iraníes, pero hubo otros sectores de ese mundo vinculado al kirchnerismo que fueron sus ministros, Héctor Timerman, Daniel Filmus, mismo Axel Kicillof y demás, ¿sí? Que no tuvieron, que tienen distinto grado de identificación con los judíos, ¿sí? Y que no tuvieron una posición crítica con el Estado de Israel, ni siquiera formaron parte de su dimensión más antisemita. El kirchnerismo y los judíos es un capítulo que debe ser escrito. Me parece que es un capítulo interesante por lo problemático y lo complejo, pero que efectivamente del 2008 en adelante tiene como su momento de profundización en su posición, no digo anti-israelí, pero sí su vínculo más pro-Palestina. No sé cuánto tuvo que ver ahí, Luis, yo no me dedico a relaciones internacionales, no sé cuánto tuvo que ver ahí la identificación con el régimen chavista, o en realidad la posición de Lula de Brasil, de crear la embajada de Brasil en Ramalá, creo, reconociendo el Estado de Palestina, que acto seguido lo siguió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces no sé cuándo fue el chavismo y cuánto fue Lula en ese cambio de posición. Pero efectivamente, del 2008 en adelante, esa relación se empieza a deteriorar. En el caso argentino, a diferencia de lo que pasó, no, bueno, en Brasil también tiene su conflicto. En el caso argentino, eso se eclosiona y estalla en 2011, 2013, cuando es la firma del pacto de entendimiento con la República de Irán. Ahí sí, efectivamente, se tensa la relación, se cortan los canales del diálogo y efectivamente esa relación se rompe. Hay una investigadora llamada Ornella Favani que ha trabajado mucho sobre la política exterior del kirchnerismo en relación al conflicto en Medio Oriente. Por ahí tendría que revisar sus trabajos, pero no es algo que yo sepa puntualmente. Perdón. Ok, Y eso no tuvo gracias. influencia. No tuvo influencia sobre los judíos. Depende cuáles, porque hay muchos, yo qué sé, después de ese conflicto, la DAIA critica mucho el gobierno de Kirchner, pero se crea el llamamiento judío argentino, donde muchos judíos, algunos vinculados a instituciones y otros no, se congregan como judíos que apoyan el gobierno de los Kirchner. Por eso es un capítulo interesante para escribirlo en relación a la identificación de los judíos, la relación de los judíos con la política y con las políticas de gobierno. Pero no lo tengo, yo no lo tengo claro. Por eso te digo. Bueno, Gracias. yo agradezco, creo que antes de que nos corten con la palabra en la boca, vamos a tener que llevar al fin esta tan interesante sesión. Emma, te agradezco mucho. Agradezco mucho a todos los colegas que están aquí con nosotros. Y bueno, nos veremos dentro de 2 semanas. Les enviaremos toda la información y les mando un abrazo fuerte y gracias. Emma, otra vez, gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Un Bye bye. abrazo. Bye.